Uno de los temas importantes dentro de la gestión, no solo para la administración, sino también para los usuarios, son los temas vinculados a los títulos habilitantes. De acuerdo a lo que la ley nos ha previsto, entendemos que un título habilitante finalmente es un acto de naturaleza administrativa, un acto administrativo que finalmente otorga el Estado para reconocer o otorgar un derecho a un particular. Por lo tanto, debo decir que a diferencia de otros temas, como por ejemplo zonificación, en este caso sí hay una intervención directa del administrado y del Estado. Entonces, dentro de modalidades de acceso al bosque, tenemos uno vinculado a títulos habilitantes y otros vinculados, y lo estamos denominando de esta forma, derechos de acceso. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En el primero es una autorización del Estado, una solicitud en particular, se lo entrega al Estado lo evalúa y finalmente otorga un derecho. Hay un plan de manejo, por lo tanto debemos estar hablando de la sostenibilidad del área, una proyección, una planificación en las actividades que se vayan a realizar en un periodo determinado según un recurso previsto. Hay un pago por derecho de aprovechamiento, hay una retribución por ese derecho. ¿Cuáles son los otros derechos o cuáles son las características de los otros derechos de acceso que están previstos en la ley y en el reglamento? También es una autorización del Estado, porque estamos hablando de un acto administrativo. En algunos casos hay un derecho de aprovechamiento y después vamos a ver cuáles son o cuál es. En algunos casos hay que emitir guías de transporte. Y, digamos, acá la diferencia es evidente, la supervisión ya no está a cargo de los Sinfor. La supervisión está a cargo o del CERFOR o de la autoridad regional. Entonces, por esta vía podemos decir, tener con claridad, en qué casos, como administradores o como funcionarios públicos, debemos saber cuándo nos compete ir a una determinada área o supervisar un determinado derecho otorgado, y como administrados también conocer cuál es la autoridad que nos debe supervisar, fiscalizar o sancionar, si es que fuera el caso. Habiendo definido y habiendo distinguido cuáles son los títulos habilitantes y cuáles no, entonces nos vamos a focalizar la exposición básicamente sobre los derechos de los títulos, o en este caso sobre los derechos de los titulares de los títulos habilitantes. Respecto a los recursos, hemos tratado de organizar toda la relación que se ha incorporado en el reglamento en 4 grandes grupos. Uno vinculado a los recursos, o el derecho tiene el derecho a aprovechar los recursos de acuerdo al título otorgado. Si era una concesión maderable, podrá tener madera más los otros recursos que también hayan estado previstos en su título. Si es un recurso no maderable, igual será chiringa, será castaña, ese será el título que debe aprovechar, y tiene derecho a aprovecharlo. Tiene la posibilidad de la venta de los productos forestales en pie, en el caso de que sea esta la posibilidad. Respecto a los beneficios, a recibir los beneficios económicos provenientes de los servicios de los ecosistemas, acceder a incentivos para la promoción de la actividad forestal. Respecto al área, a inscribir el título en el Catastro Nacional Forestal. Esto es uno de los temas que la ley ha previsto. Está dentro del capítulo de zonificación, pero existe ya el mandato de llevar adelante de manera coordinada con registros públicos, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, llevar a cabo el Catastro Nacional Forestal, que finalmente va a entrar o va a formar parte del Sistema Nacional de Predios. Además, constituir hipotecas o garantías reales, transferir por sucesión los contratos de cesión en uso y los permisos en predios privados, porque teníamos, y eso digamos, muchos funcionarios, muchas personas que trabajan en la administración, incluso algunos administrados saben que durante la vigencia de un título, en algunos supuestos, sucedían decesos. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué pasa con ese título? ¿Cae? ¿Se resuelve? ¿Qué sucede? Entonces, se está dejando expresa constancia de que es posible hacer esa sucesión. Y respecto a la autoridad, la acreditación y reconocimiento como custodio, es decir, la autoridad debe, ante la solicitud de los titulares, reconocerlos como custodios forestales, y la atención oportuna por parte de esta autoridad. Como ustedes saben, todo derecho también lleva obligaciones. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones de los títulos habilitantes de manera general? Debemos entender que esto no es aplicable únicamente a concesiones, es aplicable para todos, ¿no? Igual a la anterior. A utilizar el título para los fines que le fue otorgado, reportar al Ministerio de Cultura la presencia de pueblos indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial, si fuera el caso, esa es una obligación que tienen ya los titulares. Denunciar la extracción ilegal de recursos forestales y de fauna silvestre, custodiar el patrimonio, respetar el derecho de servidumbre de paso, en este caso
rige también las normas normas del Código Civil ya establecidas previamente, y adoptar las medidas preventivas para evitar la extracción de los recursos. En temas administrativos, presentar su plan de manejo en los plazos que establezca la autoridad regional, cumplir con el pago del derecho de aprovechamiento, contar con uno o más regentes dependiendo de sus necesidades, eso sí, se podrá ver en qué supuestos también, sobre todo en la formulación y la implementación, corresponde llevar o contar con un regente. Es obligación para aquellos que el reglamento lo haya previsto como obligatorio. Brindar las facilidades a las autoridades para realizar actividades de control, supervisión y fiscalización, dependiendo de qué corresponda, ¿no? Si en este caso en el caso de supervisión, será o sin foro. Respecto a las obligaciones normativas, cumplir con las normas ambientales. El derecho de aprovechamiento es una retribución económica que debe aportar el Estado por el aprovechamiento de estos, y se calcula sobre la base de los lineamientos de valoración económica relacionada al uso directo. En este caso, la ley no había hecho la precisión, pero el reglamento establece que será el uso directo el que se considere para determinar la valorización económica cuando corresponda. Pues en algunos casos será tipo producto, como ven ahí, valor de mercado, grado de amenaza de los recursos cuando se tenga que pagar por especie o por espécimen, la abundancia o el tipo de bosque en los que nos estamos encontrando. El reglamento está recogiendo, de acuerdo a lo que la ley también lo ha señalado, dos variables para la determinación del derecho de aprovechamiento en concesiones forestales maderables. Una es superficie, por lo tanto mantenemos la lógica de la ley anterior, y la otra es por volumen. Entonces ahora lo que estamos hablando no es que el cálculo no va a ser únicamente con una variable, sino con las dos. ¿Cómo aplicamos esto? ¿Cómo aplicamos esta variable? Para el primer caso, en superficie, el pago es un derecho de vigencia, ¿ok? Y es por el área total concesionada. Un derecho de vigencia que esta denominación ha sido recogida también y está recogida en la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible. Y la tarifa básica, o ese derecho de vigencia, será por hectárea y se determina, en principio lo determina la autoridad regional. Pero de no haberlo determinado, este será igual al 0.01% de la OIT por hectárea. ¿Cuál es la otra? ¿Cómo es la fórmula de la otra variable? Por volumen. Se paga en función del volumen y al valor al estado natural de las especies aprovechadas y movilizadas, si es efectivo en cada movilización. Entonces, como vemos acá, hay un pago que se debe hacer, que es un precio flat, que es un precio base, que es una tarifa base, que es por año, pero adicionalmente, que es mucho menor, como ustedes se están dando cuenta, mucho menor incluso al precio base que se planteó para los concursos, pero hay un adicional por volumen. En este caso igual sería un 0.1% del OIT por hectárea, y esta se paga con independencia del aprovechamiento, por eso es un derecho de vigencia, si aprovecha o no, eso es indistinto. El derecho de aprovechamiento en concesiones forestales con fines no maderables, acá la fórmula en realidad es muy similar a la que tenemos en este momento, es el valor al estado natural del producto forestal sobre la base de este monto. El pago es según volumen, cantidad o peso extraído, dependiendo ahí sí de la unidad de medida que corresponda a cada uno de los recursos. El pago se realiza en cada movilización y existe una excepción que la ley también la ha previsto, que podrá ser por superficie cuando se aprovechan diversos recursos no maderables. Entonces, en ese caso, el cálculo corresponderá a realizar sobre la base de la superficie. Las normas, como se están dando, tienen la vocación, no solo de permanencia, pero con criterio de adaptación, sino además no deben responder a la evaluación o a la información o a los resultados de la zonificación. Por lo tanto, si el resultado de la zonificación identifica que esta área es una zona de producción permanente, ahí se determinará un bosque de producción permanente y ahí se podrá determinar también concesiones forestales maderables. En las concesiones de ecoturismo será por superficie y se considera la eficacia, por ejemplo, de los programas de protección efectiva del área concesionada, el nivel de inversión, la ubicación, si está dentro de un circuito turístico o no, si existen factores externos que pudieran afectar el desarrollo de la actividad, por ejemplo, problemas de repente de conflicto, superposición, etcétera, nivel de participación local y el grado de promoción vinculada a la investigación científica. Para el caso de las concesiones forestales con fines maderables, como les mencionaba inicialmente, necesitamos para su otorgamiento
previamente la determinación del bosque de producción permanente. Esta unidad de ordenamiento se establece mediante resolución ministerial, y en este caso del Ministerio de Agricultura y Riego. Un segundo paso que ha previsto la ley y ha recogido el reglamento es que dentro del bosque de producción permanente se establezcan las unidades de aprovechamiento. Por eso es que vemos un segundo paso, un segundo momento, unidades de aprovechamiento que en este caso, a diferencia de la ley y el reglamento anterior, tienen el mismo nivel normativo. Estamos hablando de una resolución ministerial del Ministerio de Agricultura y Riego. Entonces, en este caso estamos hablando de una misma autoridad encargada de determinar el bosque de producción permanente y la misma autoridad la que determinará también las unidades de aprovechamiento. Cuando la autoridad regional decide llevar adelante un concurso, conformará una comisión ad hoc que dirigirá el concurso. Finalizado el proceso y identificado a los adjudicatarios, se suscribe el contrato con los ganadores y esa es la segunda fase sobre el otorgamiento y finalmente las obligaciones, una de ellas es, como les mencionaba anteriormente, presentar el plan de manejo, la presentación del plan de manejo y el pago del derecho de aprovechamiento y entre otras obligaciones, y eso lo van a ver si es que se quedan en la tarde también para vincular los planes de manejo, que deben llevar un libro de operaciones de bosque. Estos títulos habilitantes, estas concesiones se otorgan a personas jurídicas en unidades de aprovechamiento de 5.000 hasta 40.000 hectáreas y dentro de los bosques de producción permanente tienen 3 categorías. Ese tipo de concesiones solo se otorgan en la categoría 1 y en la categoría 2. No podrá ser otorgada en la categoría 3. Tenemos varias regiones que tienen ya bosques de producción permanente establecidos, tenemos unidades de aprovechamiento también ya establecidas, pero no todas las unidades han sido otorgadas. O en muchos casos han sido revertidas al Estado por distintas razones, ¿no? Porque renunciaron, porque se identificó alguna causal de caducidad, etc. Entonces, la ley previó dos supuestos. Una de ellas es unidades de aprovechamiento ubicados en bosques de producción permanente que no hayan sido otorgados en segundos concursos o que hayan sido revertidas al Estado a la fecha de entrada en vigencia de la ley. La ley todavía no ha entrado en vigencia, excepto por los artículos que la misma ley ha establecido. Entonces, si hasta la fecha de entrada en vigencia no se han otorgado segundos concursos o se han revertido, entonces se podrá aplicar este proceso. Ese es un proceso complementario al anterior, ¿no? Sobre los supuestos que la ley ya nos ha previsto, es decir, en aquellos bosques o en aquellos lugares donde no se ha llevado a cabo un segundo concurso y tenemos unidades libres, o sobre las áreas revertidas. ¿Cómo es este procedimiento? Para que ustedes lo puedan, al menos cómo se está planteando, ¿no? El primer supuesto es que deban existir unidades de aprovechamiento, igual que el anterior. Pero a diferencia del anterior, ya no es necesariamente por iniciativa del Estado, sino esa iniciativa de los privados, de los particulares. Entonces, podrá darse una solicitud a la autoridad para que se evalúe la posibilidad de poder otorgar ese tipo de concesiones forestales. Sin embargo, si bien puede existir una solicitud, también podríamos, como Estado, debemos garantizar que el mejor usuario, que el mejor solicitante tenga el acceso al área. Entonces debe haber una publicación. Entonces, como ven, en este caso, a diferencia del anterior, será el propio privado que solicite el área. Sin embargo, lo que se pretende es garantizar no solo publicidad, como transparencia, y finalmente tener, y más adelante lo vamos a ver, cuáles son las condiciones que como Estado necesitamos para, o el perfil o como Estado está pretendiendo contar ahora como concesionarios, ¿no? En el reglamento se está previendo algunos criterios para el otorgamiento de concesiones, que sí son transversales a todas. Y en este caso los hemos dividido en 2. Algunas que están vinculadas a las capacidades empresariales y otras vinculadas a los antecedentes. Respecto a las capacidades empresariales, ¿cuál es el grado de organización? Dependiendo de la modalidad o de la concesión que esté siendo solicitada, cuál es su capacidad técnica, la capacidad económica y financiera y la conexión con el mercado y la inserción en la cadena productiva de servicios. Y respecto a los antecedentes, no debe estar inhabilitado para contratar con el Estado, no debe contar con antecedentes penales. En el caso de ser una persona jurídica, ni su representante legal ni su accionista mayoritario. No debe contar con antecedentes vinculadas a infracciones a la legislación forestal graves o muy graves en un plazo máximo de 5 años anteriores a la solicitud.
no haber sido titular de alguna concesión forestal caducada en un plazo máximo de 5 años anteriores a la presentación de la solicitud. Lo que quería mencionarles acá respecto a los contratos de cesión en uso, que se está considerando como título habilitante, acá pueden ser contratos en sistemas agroforestales y para poder ser otorgados deberá previamente acreditar que cuenta con un sistema agroforestal instalado. Es decir, esto no es abierto, porque finalmente lo que se está buscando por esta vía es darle seguridad jurídica a aquellas inversiones vinculadas a sistemas agroforestales que ya existen. Los bosques locales, como se señala en la ley y también en el reglamento, pueden ser otorgados en cualquier categoría de zonificación. Pero eso no significa que podrá aprovecharse cualquier tipo de recursos. Se podrá aprovechar aquel recurso que la zonificación ha previsto. Para el establecimiento del bosque local, como hay varios actores vinculados, tenemos a los pobladores locales que finalmente son los que van a ser los beneficiarios, tenemos a la autoridad regional, perdón, a la autoridad local, que es la que va a administrar, como vemos más abajo, pero también vemos a la autoridad regional, que va a aprobar un expediente técnico, un estudio técnico, y finalmente tenemos al CERFOR, que es el que aprueba o establece el bosque local. Estos 4 actores han sido previstos así en la ley. Entonces, en el reglamento lo que tenemos que hacer es tratar de agilizar o tratar de viabilizar el establecimiento de este bosque local para que finalmente podamos contar con ellos, pero si seguimos un procedimiento regular probablemente nunca lleguemos a tener una categoría o un bosque local como está previsto en la ley. Entonces lo que se ha establecido en el reglamento es que se conforme un comité técnico. Este comité técnico es el que finalmente propone o evalúa el establecimiento del bosque local y se elabora un estudio técnico. Este estudio técnico es aprobado por la autoridad regional y con el expediente lo eleva al CERFOR para el establecimiento. Lo que debo mencionar o recalcar es que en este comité técnico está CERFOR, está la autoridad regional, está la autoridad local, obviamente con el equipo que finalmente va a apoyar a la elaboración del estudio.